Buenas tardes, esto es una clase de lengua 1 distancia de ESO para adultos de nivel 1. Continuamos con el tema 5 de teoría literaria y en la sesión de hoy, en la clase de hoy, voy a hablar de la leyenda y el mito. Son géneros narrativos de los cuales tenemos aquí un par de ejemplos en los apuntes. Este que tenemos en primer lugar se llama La leyenda de Hernando el Halconero. Como veis, es una leyenda y está tomado prestado de un libro de segundo de ESO, entonces vais a poder leerlo muy bien aquí. Bien, pues dice así, voy leyendo y ahora a continuación vamos comentando y hacemos los ejercicios. Vivía Hernando el Halconero junto a la torre de Garteiz. Era uno de los más diestros cazadores con arte de altanería y estaba reputado así entre todos los compañeros como el más entendido en su oficio. Hernando había conseguido enseñar a un halcón, que era su preferido, al que cuidaba con más amor y el que, en compensación, le traía las mejores piezas, las aves más montesinas, las que más difícilmente podrían derribar otros halcones. Negro, con ojos brillantes, el halcón iba erguido en el guante de Hernando, y al solo movimiento del brazo de éste se lanzaba como una flecha de basalto contra las aves que vanamente querían huir de él. Y así, entre Hernando y su halcón llegó a haber una relación íntima, un afecto casi humano. Una tarde la cacería había sido larga, y Hernando estaba cansado y sediento. Bajaba de un alto monte, a cuya cumbre habían llegado después de una penosa ascensión. El halconero buscaba con gran ansiedad una fuente en la que refrescar su sedienta boca. Al fin, junto a una pequeña arboleda, vio con gran alegría una fuente que brillaba al sol del atardecer. ¡Agua!, exclamó. Bajó del caballo y se echó de rodillas para beber. El halcón volaba por encima de él. De pronto, cuando el halconero iba a aproximar a sus labios las manos, en las que había recogido un poco de agua, las soltó con un grito de dolor. Había sentido un tremendo picotazo en el cuello. Se volvió irritado y vio con extrañeza que había sido su propio halcón el que lo había atacado. Quiso atraerlo para sujetarlo en el guante, pero fue inútil. El halcón siguió volando. Y cada vez que el halconero quería beber, el halcón lo impedía, lanzándose feroz contra su dueño, hasta que éste, lleno de ira y desasosiego, puso una saeta en su ballesta y lanzándola contra el ave, la derribó, muerta en tierra. Cuando el cazador iba a recoger el cuerpo traspasado del que hasta entonces había sido su fiel compañero, vio con espanto que en el nacimiento de la fuente una enorme culebra había metido su cabeza y que cerca unas aves que habían bebido estaban muertas. El halconero comprendió con gran dolor y confusión que su halcón, con el inexplicable ataque, lo había salvado de una muerte cierta. Y entonces cogió el cuerpo del ave, que aún latía, y lo besó. Después le dio sepultura, ahuyentó a la culebra y alzó allí una fuente. La fuente se encuentra cerca de la ermita de Santa Águeda, y cuenta la tradición que quien beba de esas aguas el 5 de febrero, fecha en que se celebra la romería, no tendrá mal alguno el resto del año. Bueno, esto es un cuento popular, ¿vale? Pero bueno, que obedece al concepto de leyenda, por lo que vamos a ver a continuación. Bien, los ejercicios dicen así. Explica el significado de las siguientes palabras sin copiar del diccionario. Era uno de los más diestros cazadores con arte de altanería, ¿vale? Que tenemos aquí al principio, que era uno de los más diestros cazadores con arte de altanería y estaba reputado así entre los compañeros. Vale, pues altanería no tiene sentido aquí que digamos la definición de soberbio o de orgulloso o algo así, no. Altanero o altanería es cierto que significa en ciertos contextos de comportamiento humano eso. Pero aquí se está refiriendo a algo relacionado con la caza y con las aves, arte de altanería. Entonces, si buscamos en el diccionario, aunque dicen que no lo hagamos, ¿vale?
Si buscamos en la RAE, vamos a ver que altanería también tiene algo que ver con cetrería, con el arte de cazar con aves, ¿vale? Altivez, soberbia, que es lo que os digo que no es, porque aquí no tiene sentido, ¿vale? Sino que tiene que ver con el vuelo de algunas aves o la caza que se hace con halcones y otras aves de rapiña de alto vuelo, ¿vale? Otras aves de presa, ¿vale? De caza que se hace con halcones. Entonces, esto del arte de altanería se refiere al arte de caza con halcones, ¿de acuerdo? Es lo que tenéis que poner en este ejercicio. El halcón traía las mejores piezas, las aves más montesinas. ¿Qué quiere decir esto? Pues las aves más de monte, más salvajes, ¿vale? Que no es que trajera un pollo ni una paloma, no. Traía pues a lo mejor pues un cernícalo o otro tipo de ave más de monte, ¿verdad? Es a lo que se refiere, que traía aves difíciles de cazar y salvajes. La ascensión a la cumbre había sido penosa para el cazador, ¿de acuerdo? Pues esto no es que sea triste, ¿de acuerdo? Que es lo que buscáis si ponéis lo primero que encontréis en el diccionario. En primer lugar, dice que no busquéis en el diccionario, y si buscáis, pensad en lo que estáis viendo en el diccionario, ¿vale? La ascensión a la cumbre había sido penosa para el cazador. Pues esto quiere decir que había supuesto mucho esfuerzo, que había sido dificultosa, que había sido costosa, ¿de acuerdo? Ya sabéis lo que es un trabajo penoso, ¿verdad? Pues un trabajo que requiere mucho esfuerzo, que causa mucho malestar, cansancio, ¿de acuerdo? Un trabajo penoso, pues la ascensión penosa era que fue muy esforzada, costosa, dificultosa. Vale. El halcón conseguía las piezas que ningún otro halcón podía derribar, pues que podía cazar, abatir, ¿vale? Claro, buscáis en el diccionario derribar y os viene destruir, pero aquí no tiene sentido destruir, ¿vale? Es de caza, de un halcón que caza otras aves. Entonces, ¿qué hacen las aves cuando cazan? Pues abaten, cazan, aferran, lo que sea, ¿no? Pero un verbo que no tenga que ver con demoler edificios, porque no tiene sentido aquí derribar como algo que tenga que ver con edificios, sino con la caza, ¿vale? Entonces podemos cazar, abatir o lo que sea. Hernando disparó lleno de ira y desasosiego. ¿Qué es el desasosiego? Pues la intranquilidad, la inquietud, ¿vale? Ira e intranquilidad, ira e inquietud, ¿vale? Intranquilidad sería lo mejor para desasosiego. El texto puede dividirse en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. Indica dónde empieza y dónde acaba cada parte y escribe un resumen de cada una. Bien, pues esto lo vamos a ver ahora mismo. Y recordamos que un texto narrativo suele constar de tres partes, que suelen ser planteamiento, nudo o desarrollo y desenlace. El planteamiento no es simplemente el comienzo del relato o de la novela, sino el comienzo y todo lo que sea una disposición inicial de los personajes en el espacio y el tiempo que nos quieran plantear. Por eso se llama planteamiento. Cómo están colocadas las fichas en el tablero, ¿vale? En este caso, los personajes, que es el halconero y su halcón, ¿vale? Hernando y el halcón prácticamente, ¿no? Hay personajes, más personajes que ellos. Bueno, pues fíjense en que nos dice cómo era, dónde vivía Hernando, quién era, que tenía un halcón y que le había enseñado muy bien, que tenía una relación muy buena con el halcón, y aquí ya podemos preguntarnos si estamos entrando en el desarrollo, en el nudo,
¿vale? Porque aquí ya dice un cambio, digamos, o una situación ya de tiempo, una tarde, la cacería había sido larga, y Hernando bajaba no sé qué. El halconero buscaba una fuente y al fin encontró una, tal. Bueno, pues aquí empieza la acción, ¿eh? Entonces, vamos a pintar aquí en el texto, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí que estos primeros párrafos, ¿vale? Primer párrafo, segundo párrafo y el tercero, ¿vale? Los tres primeros párrafos son el planteamiento. ¿Vale? Que es la disposición inicial de los personajes. A continuación ya empieza la acción. Tenemos este párrafo, los puntos y aparte, en cuanto haya un punto y aparte y tengamos aunque sea una sola línea, esto es otro párrafo. Entonces, este párrafo, este otro párrafo, ¿vale? Y luego toda la historia de los picotazos que no le dejaba beber. Esto sigue siendo desarrollo de la acción, ¿vale? Y aquí vamos a parar, porque todo lo que ocurra después ya es el desenlace, ¿vale? Aquí tenemos acción que no llega a desenlazarse, que no sabemos qué va a pasar con todo esto, pero hemos tenido una acción que es que baja de una montaña cansado porque ha subido a la montaña y tiene mucha sed, y encuentra una fuente y va a beber a la fuente y el halcón no le deja beber en la fuente porque le da picotazos, etcétera, ¿vale? Entonces todo eso sería el desarrollo. O nudo, ¿vale? Nudo o desarrollo. Y por último, los tres primeros párrafos, que es cuando recoge su halcón muerto, ve la culebra que estaba envenenando el agua. Es ahí cuando comprende que el halcón le ha salvado la vida, aunque él ha sido totalmente torpe y violento al matar a su propio halcón, ¿no? Pero se da cuenta de que su halcón le ha salvado la vida. Y luego el remate de la fuente que han construido allí, en ese lugar, ¿vale? Cerca de una ermita. Esto es el desenlace. Bueno, entonces aquí tenemos ya las tres partes con cierto criterio. Vale, pero lo que habría que hacer es, ya hemos dicho dónde empieza y acaba cada parte, pero tenemos que hacer un resumen de cada una para justificar por qué lo hemos hecho así. Bien, pues vamos a intentarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues escribiendo a mano, ¿vale? Yo tengo aquí que es, lo que vamos a hacer es lo que se llama la estructura del relato o narración, la leyenda de Hernando el Halconero. Hernando el Halconero. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es lo que se llama estructura de un relato. Ya lo hemos visto en trimestres anteriores, a lo largo del curso, pero lo vamos a recordar. Entonces, hemos dicho que el planteamiento era los tres primeros párrafos, ¿verdad? Hemos dicho 1, 2, 3, sí. Planteamiento. Párrafos con tilde en la A, ¿vale? Párrafos 1, 2 y 3. Y ahora hacemos el resumen. Algo como lo siguiente. Hernando, el halconero. Vamos a volver a mirar el texto por si metemos algo más de lo que tengo aquí pensado. Que
vivía junto a la torre de Garteiz y era de los más diestros cazadores, estaba reputado así entre sus compañeros, ¿vale? Bueno, pues podemos ampliar algo, pero sin enrollarnos. Tenemos que hacer un brevísimo resumen, ¿vale? Tenemos que hacer un muy breve resumen de estos 3 párrafos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí dice que había conseguido enseñar un halcón, que le traía las mejores piezas, que el halcón era negro como el basalto, ¿no? El basalto, por cierto, es una piedra volcánica, ¿vale? Flecha de basalto es una metáfora para decir que era un halcón de color negro y que bajaba muy deprisa, ¿no? Cuando cazaba. Y que tenía una relación íntima. Bueno, pues vamos a seguir intentándolo. Hernando, el halconero, vivía junto a la torre de Garteiz. No es que sea muy importante esto, pero luego explicaré por qué estoy poniendo el lugar, ¿vale? Hernando el halconero vivía junto a la torre de Garteiz y tenía un halcón. Un halcón, bueno, claro, que era muy buen cazador este halcón, ¿no? Un halcón, entonces yo voy a, por sintetizar, voy a poner un adjetivo, un halcón formidable, fantástico, un halcón formidable, por decir algo más, de color negro, con el que tenía una estrecha relación, con el que tenía una estrecha relación, para no repetir íntima, ¿vale? Una estrecha relación, o una relación íntima, pero bueno, si cambiamos las palabras, queda mejor, porque se ve que sabemos escribir más, ¿no? Que sabemos escribir mejor. Entonces, todos estos 3 párrafos, ¿no? Que vivía junto a que era de los más diestros cazadores, que le tenían mucho respeto, que tenía un ave que era un halcón que había cuidado muy bien y que le traía las mejores piezas, que el halcón iba erguido en el guante, que al solo movimiento se lanzaba como una flecha, que tenía una relación casi íntima. Bueno, pues todo esto lo hemos resumido así. Hernando el halconero vivía junto a la torre de Garteiz y tenía un halcón formidable, de color negro, con el que tenía una estrecha relación. ¿Vale? Ya está. Vamos al nudo. Nudo. ¿Cuántos párrafos o líneas son? Vale, pues hemos dicho que sería el párrafo 4, este lo consideramos párrafo 5, aunque solamente sea una línea, 4, 5 y 6. Párrafos 4, 5 y 6. Párrafos 4, 5 y 6. Y vamos a hacer el resumen. Tras una larga caza, no sé si podemos decir tarde de caza, porque creo que era por la tarde, sí. Tras una larga tarde de caza, fijaos que ya estamos diciendo con una sola palabra un poquito más de información. Tras una larga tarde de caza, Hernando tenía mucha sed. Y cuando por fin encontró una fuente, intentó beber varias veces, pero no lo consiguió porque su halcón, porque su halcón se lo impedía.
se lo impedía atacándolo. Atacándole, ¿no? Atacándolo para evitar el leísmo, atacándolo. El halcón se lo impedía atacándolo y por eso Hernando le disparó y lo mató. ¿Vale? Hemos hecho todo el resumen de los 3 siguientes párrafos. Tras una larga tarde de caza, Hernando tenía mucha sed y cuando por fin encontró una fuente, intentó beber varias veces, pero no lo consiguió porque su halcón se lo impedía atacándolo. ¿Vale? Y podemos quitar esta coma. Su halcón se lo impedía atacándolo y por eso Hernando le disparó y lo mató. ¿Vale? Podríamos haber puesto aquí punto y seguido, se lo impedía atacándolo o dándole picotazos, ¿no? Punto. Por eso Hernando le disparó y lo mató, ¿vale? Fijaos que he puesto le en vez de lo, ¿vale? Porque normalmente se dispara algo, una flecha, ¿no? Entonces, por eso le disparó una flecha, ¿no? Es mejor le que lo. Pero bueno, si decís lo disparó, no está tampoco tan mal, por si acaso tenéis duda con este lo o le. Bien, y vamos al desenlace. Desenlace. Vale. Pues serían los últimos 3 párrafos, ¿vale? Donde tenemos el momento en que recoge el pájaro muerto, el halcón que él ha matado, luego lo que comprende y luego lo de la fuente. Vamos a intentar decirlo todo seguido muy brevemente. Desenlace. Hernando se da cuenta, bueno, perdón, me falta poner aquí los 3 últimos párrafos, ¿vale? Los 3 últimos párrafos, y ahora sí, punto, y ahora hacemos el resumen. Hernando se da cuenta de que había una culebra, envenenando el agua. Y que su halcón intentaba salvarla. Y que su halcón intentaba salvarlo. Lo enterró y alzó allí una fuente en su memoria. A la que va gente en romería, y tiene propiedades benéficas. ¿Vale? No hemos puesto que está la fuente junto a una ermita, pero lo podríamos haber puesto. Si queremos aquí poner punto. Esta fuente está junto a una ermita y va gente en romería y su agua tiene propiedades benéficas, ¿no? O propiedades curativas. O bueno, más que curativas también puede ser preventivas, porque dice que no tendrá mal alguno, ¿no? Tiene propiedades preventivas de maldades, ¿no? O que tiene propiedades de dar buena suerte, ¿vale? La fuente, ¿vale? Entonces, Hernando se da cuenta de que había una culebra envenenando el agua y que su halcón intentaba salvarlo. Esto es lo más importante.
Lo enterró, alzó allí una fuente y esta fuente todavía existe y va la gente a beber de ella porque tiene buenas propiedades benéficas, ¿vale? Entonces esto es lo más importante. Quizá podríamos hasta quitar a lo de la romería, ¿vale? Allí va una fuente, alzó allí una fuente que tiene propiedades benéficas o que trae buena suerte, ¿vale? O algo así. Y esta fuente existe todavía. Bueno, pues esto es lo más importante del ejercicio que hemos hecho, ¿de acuerdo? Hemos hecho la estructura dividiendo el texto en planteamiento, nudo y desenlace, hemos hecho un resumen de cada parte y con ello hemos comprendido muy bien el texto y hemos sintetizado la información más importante. Si quisiéramos hacer el resumen del texto completo, no tenemos más que leer todo esto seguido, ¿vale? Hernando el Halconero vivía junto a la torre de Gárteiz y tenía un halcón formidable de color negro con el que tenía una estrecha relación. Tras una larga tarde de caza, Hernando tenía mucha sed y cuando encontró una fuente intentó beber varias veces, pero no lo consiguió porque su halcón se lo impedía y por eso Hernando le disparó. Y por fin Hernando se da cuenta de que había una culebra envenenando el agua y que su halcón intentaba salvarlo. Allí alzó una fuente y esta fuente se puede visitar todavía, ¿vale? Y tiene propiedades curativas. Bueno, entonces esto es el resumen de todo el texto, que es lo más importante que tenéis que hacer, aprender a resumir. ¿Por qué este texto se considera una leyenda? ¿Vale? Pues esto lo hemos visto también anteriormente en los géneros. Vamos a los géneros narrativos y tenemos que la leyenda es una narración que se cuenta de generación en generación acerca de personajes famosos en un lugar o sobre hechos que tienen que ver con un lugar conocido y en una época aproximada. Es parte del folclore de un lugar. Sin embargo, no hay pruebas de que esos personajes o hechos existieran tal como se cuenta. Vale, pues aquí hay dos cosas importantes, que son las siguientes, que son las que tienen que ver con el texto. Que tiene que ver con un lugar conocido y que es parte del folclore de un lugar, ¿vale? El folclore pues son las costumbres que identifican a un pueblo y que mantienen siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo contesto a esto? ¿Cómo contesto a esto? Pues porque es parte del folclore. Folclore se puede escribir con C, ¿vale? Folclore de un lugar, ya que va gente en romería, ya que va gente en romería y tiene que ver con un lugar y tiene relación con un lugar conocido. Es lo que en este caso hace que esto sea una leyenda, que tiene que ver con un lugar conocido, como es el caso de los lugares que dice, cerca de la ermita de Santa Águeda, ¿vale? Esta fuente, que ya se dice, y por eso al principio puse lo de la torre de Gárteiz, ¿vale? Lo asocian con lugares que conoce la gente, por eso esto es una leyenda. Porque la relacionan con lugares cercanos a un pueblo o una ciudad, ¿no? Entonces, pues por eso son leyendas, ¿vale? Porque dicen, esto es de la cueva de la mora de no sé quién, o esto es del puente no sé qué, que aquí pasó no sé cuál, o en estas ruinas ocurrió y se inventan una historia que está inventada, pero que se repite de generación en generación y es parte del folclore de un lugar, de un pueblo, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora el mito y vamos a recordar lo que es un mito. Narración fabulosa sobre hechos ocurridos en un lugar y en época muy remota donde intervienen dioses, héroes o seres fantásticos y que sirven para explicar el origen de cosas o conceptos del mundo real, ¿vale? Que sirven para explicar el origen de cosas o conceptos del mundo real. Esto es lo más importante del mito, ¿vale? Dado una respuesta a fenómenos observados. También se transmitían de generación en generación.
Entonces, de los mitos, lo más importante es que sirven para explicar el origen de cosas o conceptos del mundo real. Y, secundariamente, que también es muy propio de los mitos, que intervienen dioses, héroes o seres fantásticos. Entonces, esto es lo más importante del mito. Vamos a leer este mito que es muy conocido, el mito de Apolo y Dafne, adaptado por un escritor moderno, ¿vale? Francisco Trujillo, y dice así, voy a leerlo. Mito de Apolo y Dafne. Eros, el antiguo dios del amor, cambió su forma entre los olímpicos. Se convirtió en un niño juguetón llamado Cupido. Su juguete favorito era un pequeño arco en el que lanzaba dos tipos de dardos, los de oro y los de plomo. Cuando un dardo de oro alcanzaba a cualquier criatura viviente, encendía en ella la pasión del amor. Por el contrario, si se trataba de un dardo de plomo, un sentimiento de desprecio inundaba a la víctima. En una ocasión, Apolo, el joven dios de la luz, la medicina y las artes, encontró a Cupido jugando en el campo y lo reprendió por molestar. Cupido agachó la cabeza y se alejó de ahí en silencio, pero no porque estuviera apenado por el regaño, sino que iba ideando la manera de darle una lección al engreído Apolo. Pronto supo qué hacer. Cupido regresó hasta donde se encontraba Apolo y, sin que éste lo viera, clavó en su corazón un dardo de oro. Luego echó a volar por el campo hasta que se topó con una bella jovencita recostada despreocupadamente sobre la hierba. De nuevo, sin ser visto, atravesó el corazón de la muchacha con un dardo, pero esta vez de plomo. Después se instaló cómodamente entre las ramas de un árbol para esperar el resultado de su travesura. Un poco más tarde pasó Apolo caminando por ahí y en cuanto vio a la muchacha quedó profundamente enamorado de ella. Por su parte, Dafne, que así se llamaba la chica, sintió una repulsión inexplicable hacia aquel apuesto joven, Apolo. Apolo la saludó, pero ella no hizo caso. El joven dios trató de llamar su atención, pero no logró hacerlo. Cuando no vio otra alternativa, concluyó: si no quieres mi amor por las buenas, entonces lo tendrás a la fuerza. Y se lanzó sobre ella. Dafne salió corriendo y Apolo detrás. Corrió y corrió aterrorizada, pero nunca pudo alejarse lo suficiente de su perseguidor, quien lleno de amor la seguía. Por fin, cuando Dafne sintió que las fuerzas se le estaban acabando, imploró a los dioses que la libraran de aquel indeseable pretendiente. Para ella resultaba preferible cualquier cosa antes de corresponder a ese amor. Justo cuando terminó su plegaria, los brazos de Apolo la capturaron. Pero ya no era la misma, los dioses habían decidido socorrerla. El cuerpo de Dafne se endureció, sus pies se hundieron en tierra y comenzaron a echar raíces. Apolo adivinó lo que sucedía, pero por más que intentó, nada logró hacer para impedirlo. Dafne extendió hacia el cielo sus brazos, que ya se habían convertido en ramas, y rápidamente el cuerpo de la muchacha comenzó a cubrirse de corteza y las ramas y el follaje se multiplicaron. Apolo intentó besar al menos una sola vez sus labios. Apartó el espeso follaje que cubría la cara de Dafne, pero justamente cuando la iba a besar, la corteza cubrió por completo el rostro de la joven. Fue así como Apolo quedó eternamente enamorado de Dafne, quien se convirtió en un árbol y dio origen a una nueva especie. En griego la palabra Dafne significa laurel, que hoy en día es un árbol muy conocido. En las imágenes, Apolo siempre lleva ramitas de laurel en su corona o en su mano, para nunca olvidar a Dafne. Vale, bueno, pues tenemos las preguntas 4 y 5 que dicen: 4. Escribe un resumen de este mito en tu cuaderno. Y 5. ¿Por qué es un mito? Vamos a contestar primero la 5. ¿Por qué es un mito? ¿Vale? Pues por dos razones. Porque aparecen dioses y fenómenos sobrenaturales, ¿no? En este caso vemos una metamorfosis, una transformación, y fenómenos sobrenaturales, ¿vale? ¿Qué dioses hay? Pues Cupido, Apolo, ¿vale? Y tenemos aquí una transformación,
una metamorfosis. Y sobre todo, y porque explica el origen del laurel. ¿Vale? Explica el origen del laurel. Igual que hay un mito que explica el origen del girasol, del heliotropo, ¿no? Que también tiene que ver con Apolo, ¿vale? Hay mitos que explican el origen de los caballos, que según los griegos venían del mar, que los había hecho Poseidón y no sé qué. Otros mitos explican el origen de otras criaturas de ellos que tampoco existen, los centauros, ¿no? Lo que sea, ¿vale? Entonces, explican el origen de distintos elementos, seres o incluso pues, conceptos o ideas, ¿vale? Y el 4, que es el resumen, lo vamos a hacer ahora. Antes de hacer el resumen, voy a detenerme un momento en hacer la estructura. ¿Cuál sería el planteamiento? Bueno, pues tenemos qué pasa aquí con Eros, que se hace Cupido, y aquí pues podemos tener varias opciones. Podemos parar aquí y decir que este párrafo solamente sería el planteamiento, porque tenemos a Eros y tal, pero yo diría que sigamos porque todavía no se ha presentado siquiera a Apolo, ¿vale? Entonces, en una ocasión Apolo encontró a Cupido jugando en el campo y lo reprendió por molestar. Yo creo que hasta aquí, porque aquí ya hemos presentado a Apolo, ¿vale? Pero a veces estas partes son un poco flexibles, porque Apolo a lo mejor no hace falta presentarlo porque ya lo conocemos, que sabemos que es el dios de la civilización. Bueno, Cupido regresó hasta donde se encontraba Apolo y sin que éste lo viera clavó en su corazón un dardo de oro, luego echó a volar y tal, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya podemos considerar nudo o desarrollo, que le clavó un dardo de oro a Apolo y a Dafne le clavó un dardo de plomo y luego se quedó a ver qué pasaba. Entonces ya vemos lo que pasa, que Apolo la saluda, no le hace caso, luego la persigue y cuando Dafne empieza a convertirse en laurel, aquí ya llega al desenlace, ¿vale? El desenlace va a ser lo siguiente, que el cuerpo se endureció, Apolo la intentó besar, pero era un árbol, y fue así como Apolo se queda enamorado de Dafne, ¿vale? Entonces este último trozo va a ser el desenlace. Lo podemos dividir así. Esto yo lo daría por bueno en un examen, ¿vale? Si me habéis considerado el planteamiento solamente el primer párrafo, pues también. Porque aquí además tenemos en una ocasión que es como el comienzo también de la acción, ¿vale? En una ocasión. Aquí es un poquito difuso el hecho de dividirlo, porque por un lado, ¿vale? Voy a poner así como opcional, que también lo podemos dividir aquí. Cuando damos una coordenada temporal, es decir, cuando decimos una tarde o en un día y ya empieza, y tenemos verbos en pretérito perfecto simple, encontró, reprendió, ¿vale? Se alejó. Cuando tenemos este tipo de verbos es que la acción ya avanza, ¿vale? Cuando tenemos pretérito perfecto simple, que va avanzando la acción, ¿vale? Entonces, esto ya realmente es que estamos en el desarrollo, ¿vale? Por eso podemos unir este párrafo a los siguientes. Pero también está la otra visión del asunto de que aquí se ha presentado Cupido, pero todavía no se ha presentado Apolo, ¿vale? Entonces, como presentación de los personajes, podemos incluirlo también en el planteamiento. Bueno, y vamos al resumen, que es lo que os iba a hacer a continuación. Vamos a la siguiente página y aquí vamos a poner resumen del mito de Apolo y Dafne. Vamos a ver cómo hacemos un resumen de todo el texto completo.
podemos empezar así, hablando de Eros. Eros, dios del amor, convertido en el niño Cupido, convertido en el niño Cupido, ¿vale? Que suele representarse con una venda en los ojos, ¿no? Porque este niño es caprichoso, es juguetón y enamora de la manera más imprevista, ¿no? Por eso se dice que el amor es ciego, ¿eh? Este niño Cupido muchas veces aparece con una venda en los ojos. Aquí no nos han puesto a Cupido con una venda, pero bueno. Convertido en el niño Cupido, tenía un arco y flechas, tenía un arco y unas flechas, unas de oro y otras de plomo. Unas de oro y otras de plomo. Unas para enamorar, unas, coma, ¿vale? Unas para enamorar y otras para hacer sentir desprecio o repulsa, ¿vale? Repulsa, ¿vale? O desprecio. Pongo aquí entre paréntesis desprecio. Un día, ¿vale? Aquí ya estaríamos en el desarrollo. Un día, Apolo, dios de las artes, y la medicina, ¿vale? De más cosas, de la razón, de la civilización, del orden, bueno, en fin, dios de las artes y de la medicina reprendió, ¿vale? Para no decir regañó, reprendió a Cupido por molestar. A Cupido por molestar. Y este se vengó, coma, y este, ¿vale? Cupido se vengó, contiene la O, se vengó lanzándole una flecha de oro. Una flecha de oro. ¿Vale? Poner bien las tildes, lanzándole, vengó, ¿vale? Una flecha de oro. A él, ¿vale? Para decir ahora, y mientras que, y a Dafne, ¿vale? Y a Dafne, una hermosa joven, una flecha de plomo. Más o menos. ¿Vale? Se puede hacer mejor, pero bueno, estamos diciendo lo que pone, ¿vale? Un día Apolo, dios de las artes y la medicina, reprendió a Cupido por molestar, y este se vengó lanzándole una flecha de oro a él y a Dafne, una hermosa joven, una flecha de plomo, ¿vale? Podemos poner detrás lo de y a Dafne una flecha de plomo que era una hermosa joven, ¿vale? Vale, lo vamos a poner aquí detrás para no... que era o quien era una hermosa joven, ¿vale? Esto lo podemos poner aquí más abajo. Y seguimos. Apolo, enamorado de Dafne, fue tras ella, que no quería amores con él, hasta que ella le pidió a los dioses les pidió a los dioses
que la salvaran, vamos a poner un punto, que la salvaran, ¿vale? No salvarán, que la salvaran o salvasen, ¿vale? Que la salvaran o que la salvasen, punto, ¿vale? Así, coma, ella se convirtió en laurel. Ella se convirtió en laurel. ¿Vale? No hace falta que detallemos que si se fue cerrando el follaje, que le fue saliendo corteza, que todo eso no. Que ella se convirtió en laurel. Por eso, Apolo siempre lleva laurel en su mano o en su corona. Siempre lleva laurel en su mano o en su corona. O en su corona. Y ya está. Con esto se queda hecho un resumen, ¿no? Fijaos en una cosa que quiero enseñaros, que he usado lo que se llama conectores, ¿vale? Para hilar el discurso. Podemos añadir simplemente una i, ¿vale? Para sumar unas ideas a otras. Unas para enumerar y otras para hacer sentir repulsa. Y este se vengó lanzándole una flecha de oro y a Dafne una flecha de plomo, ¿no? Que era una hermosa joven. Entonces, por ejemplo, lo de hasta que ella les pidió a los dioses que la salvara, ¿no? Y así ella se convirtió en laurel. Por eso, ¿vale? Fijaos que me apoyo de este tipo de palabras que se llaman conectores para hilar el discurso. Por eso, por lo tanto, de esta manera, de este modo, pues son esto que se llaman conectores para poder enhebrar, poder hilar un discurso, ¿vale? Bueno, pues esto es el resumen de el texto que es un mito, ¿no? Un conocido mito, el mito de Apolo y Dafne, y así queda resumido. Lo voy a leer otra vez entero. Eros, dios del amor, convertido en el niño Cupido, tenía un arco y unas flechas, unas de oro y otras de plomo, unas para enamorar y otras para hacer sentir repulsa. Un día, Apolo, dios de las artes y la medicina, reprendió a Cupido por molestar, y este se vengó lanzándole una flecha de oro a él y a Dafne una flecha de plomo, quien era una hermosa joven, ¿no? Bueno, esto quedaba mejor aquí, realmente, ¿vale? Esto lo vamos a quitar. Y a Dafne, una hermosa joven, una flecha de plomo. Apolo, enamorado de Dafne, fue tras ella, que no quería amores con él, hasta que, por fin, ella, ¿no? Les pidió a los dioses que la salvaran. Así, ella se convirtió en laurel. Por eso, Apolo siempre lleva laurel en su mano o en su corona, ¿vale? Se puede hacer mejor, se puede hacer de otras maneras también, ¿vale? Esto es un resumen medio improvisado, tenía aquí unos apuntes que estaba medio copiando, pero lo suyo es hacerlo pensando, despacio y bien. Y con esto, pues, hemos repasado los géneros de leyenda y mito y, de paso, hemos visto cómo se hace un resumen y cómo se hace la estructura de un texto narrativo, ¿vale? Entonces, el próximo día o en los próximos vídeos que yo grabe en casa, porque voy a grabar algún vídeo más en diferido, voy a seguir rematando estos temas y avanzamos sobre el tema 5 porque tengo que empezar muy pronto el tema 6. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.